Las Maestras de la República da título al documental producido por la Unión General de Trabajadores, que trata de mostrar el importante avance educativo y la gran preocupación que existió por la enseñanza a comienzos de la década de los años 30, coincidiendo con la Segunda República Española. Ya años, desde finales del 19. El mundo productivo hace que las mujeres, las modistillas, salgan a trabajar, se conviertan en mujeres independientes, ávidas de todo, lo llenan todo. Los índices de participación. Teniendo en cuenta que era una época que también veníamos de una crisis del 29, que se supone que este país económicamente también estaba viviendo una crisis bastante grande, se habla que en aquella época son los años dorados de la pedagogía de este país. Fue como una revolución cultural el intentar que la escuela pública, además que se desarrolló con mucha más fuerza en aquel momento, fue apoyada por el gobierno republicano, hizo un esfuerzo tremendo, se planteó hacer 30.000 escuelas nuevas, de las cuales llegó a construir 10.000, algunas de ellas en época de la guerra civil, porque la República estaba convencida de que esa guerra, pues, del alzamiento iba a terminar con ella y había que continuar. Estuvieron escolarizados los chicos, fue una de las grandes preocupaciones de la República, el que tuviesen colonias de verano. Entonces podemos decir que sí hubo un boom, que después de la guerra civil y durante la época del régimen cambió completamente, fue un frenazo en seco para el desarrollo de la educación en este país, y que aun con la democracia y las nuevas leyes educativas, que parece que querían adaptar algún tipo de método pedagógico de la época, no hemos logrado recuperar del todo. Con motivo de la proyección del documental, que acudirá a la próxima gala de los Premios Goya, la Asociación de Enseñanza Segoviana ha querido acompañar esta primicia con la exposición Una historia para el recuerdo, que traslada al visitante a la recreación de un aula ambientada en los años 30 gracias a la aportación de la Asociación Cultural El Corralón, que posee un museo de la enseñanza en Otones de Benjumea. Lo que hemos traído ha sido los materiales, mobiliarios, recursos, libros, etcétera, que se utilizaron durante la Segunda República, y por tanto hemos tratado de recrear un aula de esos años, de la década de los años 30, una época muy fructífera para la educación y el sistema educativo español. Y el aula que hemos recreado pues son parte de los fondos que alberga el Museo Pedagógico de Otones, que en concreto pues son más de 22.000 objetos escolares de un periodo que podemos situar entre mediados del siglo XIX y finales del siglo XX. Una aula histórica, una representación de lo que fue, pues, los libros, los materiales, la tecnología que había en la época, para que la gente pudiese ambientarse un poquillo en lo que era dentro de la exposición de Una historia para el recuerdo. La exposición, durante la que se proyectó en varias ocasiones el documental de las Maestras de la República, contó además con una sala de paneles en los que se contaba la historia de los sindicatos de maestros de los años 30 y el desarrollo de las escuelas durante la etapa previa a la Guerra Civil. Hemos conseguido contactar con un historiador que trabaja en la Federación de Enseñanza de Madrid, que se llama Alfredo Liébana, y nos ha prestado una serie de láminas donde se recoge de manera histórica desde 1912 hasta 1939. Está separada en 3 periodos, y en cada periodo pues vamos viendo un poco los artículos que hubo, noticias de la época y cómo se fue desarrollando y las preocupaciones que había sobre la pedagogía, la educación, etcétera, hasta el final de lo que termina la exposición gráfica, que es la Guerra Civil, que truncó todo aquello. Y la tercera parte que tenemos montada al final de la sala es una sala de proyecciones. El documental muestra la preocupación por la pedagogía de la época y la aparición de un nuevo actor en la sociedad personificado en mujeres modernas, cultas e independientes que se implicaron en la renovación pedagógica. Podemos decir que fueron revolucionarias porque se cortaron el pelo, fueron mucho más dinámicas, era una mujer moderna y era el ejemplo que queríamos recordar o recuperar para demostrar aquella etapa de la mujer que con la República fue adquiriendo mayor espacio y cargos de responsabilidad. La sociedad de los años 30 vivía sumida en una profunda crisis, pero tenía claros algunos conceptos. Un clima social muy extendido a favor de la educación, entendiendo que solo a través de la educación España podía salir de una situación complicada en la que estaba y en concreto pues conseguir objetivos como un país democrático y de progreso. Y eso la mayor parte de los políticos de distintos signos entendieron que el instrumento fundamental era a través de la educación. Por eso se dedicaron con ahínco a mejorar nuestra educación, que tenía muchas deficiencias. Hay que tener en cuenta que en esos años había un 35% de analfabetismo, que prácticamente más de un millón de niños, casi la mitad de los niños estaban sin escolarizar, que los maestros tenían un estatus socioeconómico muy bajo, una formación bastante deficiente. En fin, había mucha tarea por hacer y se entendió que la educación era la palanca, el instrumento que podría posibilitar
que España se situase, pues, en fin, a un nivel parecido al del resto de los países europeos de su entorno. Una época en la que se veía la educación como el elemento más importante para el desarrollo del país. La Segunda República es una referencia desde el punto de vista educativo, para saber que no podemos dejar de invertir en educación, que hay que cuidar mucho nuestro sistema educativo, la escuela pública, etcétera, porque son premisas indispensables para un desarrollo sostenible, en fin, para seguir avanzando. El documental muestra unas mujeres que sufrieron mucho con la llegada de la guerra civil. Tras la guerra civil, todas aquellas que colaboraron, que no tenían además por qué tener una ideología política, muchas de ellas sí pertenecían a sindicatos, pero porque eran asociaciones pues, en las que se trabajaba pedagogía, se unía, se hablaba mucho de libertad, se hablaba mucho de temas europeos, se planteaban muchas cosas que eran de la cultura. Pues muchas de ellas, algunas fueron exiliadas. Todos los maestros vivieron la depuración, que significaba pasar un filtro en el que se tenía que revisar si habías colaborado o no habías colaborado, o habías cumplido con las doctrinas que entendía el régimen que tenías que haber hecho, y muchos de ellos fueron retirados de la carrera, cuanto menos, y pues sabemos perfectamente que algunos de ellos pues, fueron eliminados. La exposición Una historia para el recuerdo, que se traslada hasta el próximo domingo 22 de diciembre al campus de la Universidad María Zambrano, huye de cualquier acercamiento con la política para mostrar la realidad de una sociedad en ebullición. Que con familiares. Era como otros muchos focos que había en aquel momento en Madrid, como podía ser el Ateneo o la Junta para Ampliación de Estudios, donde se juntaban siempre las mismas mujeres. Yo la encuentro un poquito elitista, pero claro, el tipo de recursos que tenían ayudaba muchísimo a que una mujer pudiera ir a Madrid a independizarse, a estudiar y a estar en un ambiente de estudio, de cultura y relacionándose con todo lo que sería la intelectualidad. Clara Campoamor decía aquello de la mitad necesaria, ¿no? De la mitad de nosotros es mujer. Y por tanto la República no puede permitirse el lujo de no contar con la mitad de sí misma. Alma, María, alma. La República no pretendía únicamente levantar paredes y edificios. Aspiraba a dar a la escuela un alma. Sin buenos maestros y maestras, todo lo que se hiciera en favor de la escuela resultaría estéril. Había que formar, independizar, sostener y fortalecer su alma para que se convirtieran en el alma de la escuela.